Bienvenidos a este espacio importante de Iglesia Bautista Miramonte donde buscamos respuestas en la Biblia. Ese es un espacio que Avance, uno de nuestros ministerios, está impulsando para que como creyentes encontremos respaldo en la palabra del Señor de esas cosas que necesitamos tener claridad, que necesitamos crear convicción. Y por eso en esta oportunidad tenemos acá a uno de los maestros, al hermano Oscar, y tenemos al director de Avance, el hermano Roberto Alegría. Y vamos a entrar a uno de esos temas dentro de unos minutos, pero antes vamos a conversar un poquito también para que vayamos conociendo al staff de Avance. Hermano Oscar, bienvenido. ¿Cuántos años tiene ya apoyando y sirviendo en este ministerio? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo tengo más o menos entre 2 años, llegando a los 2 años, estar sirviendo en Avance y ha sido una gran bendición para mi vida. Qué bendición, qué bueno. Y en esos 2 años que ha estado ya acompañando al hermano Alegría y viendo también las clases, ¿cuál considera usted que es la importancia de Avance dentro de toda la estructura de nuestra iglesia? ¿Cómo es que abona a lo que hacemos y cómo vamos en ese proceso de hacer discípulos dentro de la Iglesia Bautista Miramonte? Ok, parte de la misión que nos ha encomendado Dios es el expandir el reino de los cielos y la edificación. Entonces, en esos 2 rubros nosotros como Avance participamos, tanto enseñando a las personas que son recién convertidas, así como también discipulando a los que quieren avanzar en el crecimiento espiritual. Muchas gracias hermano Oscar. Hermano Roberto, pues estamos acá y nuevamente estamos en este esfuerzo de poder llevar estas respuestas en la Biblia a la congregación. Y de seguro, como ya nos ha contado en otras ocasiones, a alguien más que por medio de las redes sociales ha encontrado de bendición el contenido que se está compartiendo. Cuéntenos, ¿qué es Avance? Bueno, estoy contento pues de estar acá y agradecerle a Dios por la oportunidad. Avance es un ministerio de Iglesia Bautista Miramonte, el cual es un acróstico que significa ahora vamos a aumentar nuestro crecimiento espiritual. Nosotros estamos enmarcados dentro del área educativa de nuestra iglesia y nos encargamos de llevar un proceso estructurado para todas las personas que acaban de aceptar a Jesús como su Salvador personal, en un proceso de preparar, sembrar, cuidar y cosechar. ¿Qué es lo que hacemos? Iniciamos desde los principios que nosotros tenemos como iglesia, poniendo como base que la seguridad de la salvación, conocer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, las disciplinas del cristianismo, hasta llegar a lo que nos identifica como el gen de nuestra iglesia, que es la parte de misiones, conocer mis dones, el servicio. Acompañamos no solamente, algo bien interesante, no solamente a miembros de nuestra iglesia, sino que también a cualquier persona que quiera tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, puede incorporarse a Avance y tener este proceso. Es algo que hemos aprendido en este contexto que el Señor nos ha puesto esta gran prueba pues, de la pandemia. Nos dimos cuenta de que podemos hacer eso. Así que eso es Avance, Frank. Excelente, muchas gracias. Y esta es ya la segunda sesión de nuestra serie de respuestas en la Biblia de este año. Si ustedes no han visto, la primera de sesiones fue sobre la membresía. Así es que aún está disponible y en esta ocasión la temática será el servicio. Y para eso nuestro maestro, el hermano Oscar, se ha preparado y vamos a aprender juntos a la manera en que Avance lo hace, como se aprende en este ministerio. Así es que dispongamos nuestra atención y seamos bendecidos por medio de la palabra del Señor. Hola, qué gusto estar con ustedes en este día. Entonces vamos a hablar sobre el tema del servicio. Mi propósito sobre el servicio. Entonces lo primero que vamos a contestar una pregunta: ¿qué es lo mejor que Dios tiene para mí? Entonces cada uno de ustedes, nosotros que somos cristianos, tenemos una respuesta para esta pregunta. Y ahora les hago otra pregunta: ¿acaso no es emocionante saber que Dios tiene un plan para nosotros? Primero debemos de estar confiados, seguros y tener esa
determinación en saber de que somos valiosos para Él. Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor, nos ha creado. Hizo toda la creación en los 6 días y ahí nos incluyó ya al final para poder gobernar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nos ama y nos quería a tal grado que hasta envió a su Hijo amado porque sabía que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa por el tema de la caída, y por su gracia en Cristo Jesús nosotros somos salvos. Entonces definitivamente somos sumamente valiosos para Él. Ha planeado buenas cosas para nuestras vidas. Él ha hecho todo ese plan de salvación. Él nos ha dado dones espirituales y el Señor ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros, dándonos esa promesa de la vida eterna. Determina lo que es absolutamente mejor para nosotros. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 5, nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Podemos ver que el Padre nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, aún sabiendo, porque Él vive en la eternidad, aún sabiendo que nosotros íbamos a pecar, aún sabiendo cómo somos de débiles como seres humanos. Él nos escogió y tiene un propósito esa elección: que fuésemos santos, que fuésemos agradables a Él, que fuéramos apartados para nuestro Señor, sin mancha. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo Jesús. No somos perfectos, pero el Señor Jesús sí es perfecto. Y Él, por medio de Él, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que sí fue perfecto, es que nosotros somos aceptos al Padre. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo y propiamente por medio de su voluntad. O sea, eso nosotros no sabemos por qué nos eligió, pero Él, Señor, ha tenido misericordia y ha tenido ese cuidado con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Otro versículo bíblico muy importante es 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20, que nos dice: según nos escogió en Él, me equivoqué. Ahora sí, 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por medio de Jesús nosotros entramos en su reino y ahora podemos tener este ministerio para poderlo compartir con otros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, o sea, representantes, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Podemos ver que realmente Dios ha tenido ese cuidado con nosotros y nos podemos preguntar con respecto a estos versículos: ¿cuál es entonces la misión de Dios? Y bueno, definamos primero qué es misión. Misión, hay muchos conceptos que podemos encontrar en diccionarios, pero aquí les traigo una. Tarea o propósito específico que se le da a una persona o a un grupo de personas. De hecho, en las empresas se utiliza mucho la palabra misión para poder tener visualizado a dónde queremos llegar o qué es lo que debemos hacer más bien. Entonces, la misión de Dios es la tarea específica y el propósito específico dado a su iglesia. Esto lo podemos ver en uno de los versículos, en uno de los pasajes bíblicos más que hemos estudiado en la Iglesia Bautista Miramonte y que realmente ha sido de inspiración, que de hecho es la misión prácticamente de nuestra iglesia. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con eso, el Señor Jesús nos da la garantía de que si Él es el Todopoderoso y tiene toda la potestad, definitivamente lo que viene a continuación lo vamos a lograr hacer. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa es nuestra misión, hacer discípulos. Obviamente para eso necesitamos evangelizar, necesitamos enviar a personas, necesitamos enseñarles el camino de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y tengamos esa confianza de que el Señor Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Otro pasaje bíblico es Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, además de ser predestinados por el Señor, tenemos un propósito. Y conforme a ese propósito, nosotros hemos sido designados por el Padre a hacerlo, a fin de que seamos para el avance de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otro pasaje bíblico, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ese es el llamado que tenemos prácticamente, que tenemos que formar parte de ese sentir de poder edificarnos unos a otros. Otro pasaje es 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En un contexto de iglesia local, en nuestro caso, debemos de tener ese cuidado unos con otros y poder edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, preocuparnos y ayudarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo se relaciona mi tarea específica dentro del reino con la misión de Dios? Entonces, primero, fuimos creados para cumplir esa misión que Dios nos ha encomendado. Vamos a leer varios pasajes. Primero, Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Podemos ver, qué curioso eso, ¿verdad? De que el Señor es todopoderoso, es soberano. Entonces, todos tenemos un propósito, aún al malo tiene su propósito para el día de la ira. Otro pasaje bíblico es Romanos capítulo 8, versículo 8, que nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Un pasaje bíblico muy consolador para cuando un cristiano está padeciendo, tiene algún tipo de aflicción, pero también nos da esa determinación de que estamos cumpliendo un propósito aún en esa situación tan difícil que estamos pasando, ya sea por madurez espiritual o por algo que estamos contribuyendo de alguna forma. Entonces, todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Dios planeó mi tarea. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, es cierto, la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero las obras es una evidencia de nuestra fe, es evidencia de que somos nacidos de nuevo. Entonces, inclusive en esas obras podemos ver de que Dios las ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, estamos seguros de que Dios planeó mi tarea y me ha dado todo lo necesario como para cumplirla por medio de los dones espirituales que más adelante vamos a mencionarlos. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, podemos leer: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si bien el contexto de este versículo es algo referente al profeta Jeremías, definitivamente eso puede aplicar para ti, para mí, para todos nosotros que somos creyentes, porque hemos visto que Dios determina nuestras tareas, las buenas obras que ha preparado de antemano,
para que anduviésemos en ellas. Entonces definitivamente Él tiene conocimiento de nosotros desde antes de la fundación del mundo para que podamos hacer su voluntad. Otro punto muy importante es el que cumpliendo mi tarea específica en el reino, pues lo vamos a hacer con mucho gozo y con todo el amor y el espíritu que nos da el Señor. Por ejemplo, en el Evangelio, de Juan, capítulo 17, versículo 4, nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesús nos da ese ejemplo de que Él, por amor a nosotros, vino a la tierra. Esto de que fue glorificado en la tierra es porque murió, sufrió todo el proceso de la cruz y fue conforme al designio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo, haciendo un plan de salvación, y lo hizo correctamente, excelentemente. Entonces, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 8, podemos ver: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nuestra tarea entonces es que podamos llevar frutos, o sea, hacer esas obras, aprovechar esos dones espirituales que nos da el Señor por medio del Espíritu Santo y poder edificarnos unos a otros en amor. Obviamente también expandir el reino. Entonces, vemos ahí la relación con nuestra tarea específica. Cumplir mi tarea en el reino es mi principal propósito en la vida. Y para esto vamos a leer Proverbios capítulo 19, versículo 21, para tener un poco más de argumentos con respecto a esta afirmación. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice Proverbios capítulo 19, versículo 21. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Nosotros podemos decidir o pensar hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al final, lo que Dios ha determinado para nuestras vidas es lo que va a hacer. Otro pasaje bíblico es 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, en donde nos dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Hay un contexto ahí, obviamente, pero definitivamente se aplica también como un principio espiritual hacia nosotros. Nosotros tenemos que temer a Jehová, que es el principio de la sabiduría, servirle, que es hacer su voluntad, y definitivamente ha tenido tanto cuidado con nosotros, nos ha amado tanto, y realmente con solo tener esa convicción de la vida eterna que Él nos da por medio de Cristo Jesús, pues deberíamos nosotros considerarlo y estar totalmente agradecidos con Él. Ahora, otro pasaje bíblico, estamos en Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Porque al fin y al cabo nosotros estamos aquí para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, y el Espíritu Santo, que es nuestro Dios Todopoderoso. ¿De qué manera se relaciona la tarea de Jesús con mi tarea para el reino? Vamos a leer rápidamente 3 versículos bíblicos, solo para tener ese contexto. Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, este es un texto bastante conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí vemos ese gran amor que ha tenido Dios para con nosotros. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él nos ha abierto esa puerta, ese camino en Cristo Jesús para que podamos ser salvos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos se la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Eso es lo que debemos de hacer, de contribuir para esta expansión del reino. Jesús espera que participemos en la misión que Dios dio a la iglesia. En Marcos capítulo 16, versículo 15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esas buenas nuevas de salvación, de que el Señor Jesús vino aquí a la tierra, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para ser el primero de la resurrección y que tengamos esa esperanza de gloria, que nos va a pasar eso también, que vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado y vivir en la vida eterna con el Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí podemos ver que ese poder es por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Y con eso nosotros vamos a cumplir ese propósito de compartir el Evangelio a más personas, al contexto donde nos lleve el Señor. Por lo tanto, compartir el Evangelio es nuestra responsabilidad. Leemos en el Salmo 105, versículo 1, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que eso es algo necesario que se tiene que hacer y lo vamos a hacer juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Cómo se expresa mi tarea específica en el reino de Dios? Básicamente de dos maneras, con palabras, o sea, yo narrando, explicando, predicando, con razonamiento, proclamando, compartiendo a otras personas, y a través de acciones concretas, por ejemplo, sirviendo, apoyando, orando, dando lugar y proporcionando todo lo que sea necesario para la edificación y expansión del reino. ¿Cómo se expresa mi tarea específica en el reino de Dios también? Mediante dos escenarios. Fuera de las paredes de la iglesia, o sea, en un contexto externo, el trabajo que pasa fuera de la iglesia se llama misiones, y su principal objetivo es abordar y ganar a las personas que aún no son seguidores de Cristo. Finalmente, el segundo escenario es dentro de las paredes de la iglesia. Nosotros también hacemos la obra que Dios nos ha encomendado. El trabajo que pasa dentro de la iglesia se llama el ministerio, y su principal objetivo es la edificación de los creyentes a medida que crecen en discípulos maduros. Parte de eso nosotros como Avance también damos el granito de arena. Bien, espero que haya sido de edificación para todos ustedes. Dios les bendiga abundantemente y sepan de que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues ahí está el correo electrónico de Avance y nosotros con todo gusto podemos responderlo a medida el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y podamos tener esa bendición de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Oscar, por exposición. Ha dado claridad en cuanto al servicio dentro de la iglesia, el servicio y lo que estamos nosotros como creyentes llamados a hacer también con lo que el Señor nos ha dado. Y hay esta sección de preguntas y respuestas, la hemos destinado justamente a conocer de forma bíblica algunas respuestas de este contenido, porque hay algunas dudas que se han generado y hemos recibido 3 preguntas específicas que queremos que usted nos ayude a encontrar respuesta en la Biblia. La primera de esas preguntas es: ¿quiénes son los llamados a realizar la misión de Dios? Bien, técnicamente somos todos los creyentes, los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque hemos recibido poder por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, y por medio de Él es que nosotros tenemos dones espirituales por el cual podemos hacer la tarea que nos corresponde
en amor unos con otros, para edificación y expansión de su reino. Muchas gracias, hermano Oscar. Perfecto, hermano. Hay algo bien interesante también que yo he escuchado en varios contextos, es que si para poder cumplir la misión que Dios tiene para nosotros, ¿debo ser miembro de una iglesia? Sí, debería de ser miembro de la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, si somos parte del cuerpo de Cristo, que es una analogía de la iglesia, entonces debemos formar parte de ello. Entonces, es necesario que nosotros podamos edificarnos unos a otros y poder colaborar unos con otros para el fin que Dios nos ha destinado. De hecho, hay unos versículos bíblicos que quisiera mencionar. Por ejemplo, en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 5, nos dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos con los otros. Muchas gracias. Yo quiero cerrar con esta última pregunta. De verdad apreciamos cómo el apoyo bíblico es importante en estas respuestas, porque justamente es lo que Avance está impulsando, encontrar las respuestas en la Biblia. Y la última es, al hablar de misiones, ¿eso significa necesariamente que debo ir a servir a otro país? La respuesta es sí, pero también hay contextos locales en donde puedo yo desarrollar las misiones. Entonces usamos nuestros dones, nuestros talentos recibidos por el Espíritu Santo para cumplir la misión que nos ha encomendado Dios. Por ejemplo, en el libro de Hechos, un texto bien conocido por la iglesia, nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos servir en misiones tanto en lo local como en lo global. Entonces es parte de nuestro compromiso como cristianos. Excelente. Muy bien, gracias, hermano Oscar. Gracias. Para todos aquellos que nos están sintonizando, ya estamos en marzo, ya hemos iniciado el proceso de inscripción. Animarlos a que se puedan inscribir. Busquen en nuestras redes, en Facebook, busquen Avance Iglesia Bautista Miramonte, y ahí van a encontrar toda la información para poderse inscribir. Estaremos todo el mes de marzo recibiendo todas esas peticiones de inscripción, y para iniciar clases, Dios mediante, lo vamos a hacer en el mes de abril. Así que atentos a toda la información que pueda estarse generando en nuestras redes y por los medios también de la iglesia. Ya puedes inscribirte, así que adelante, ¿qué esperas? Y muchas gracias por estar acá, siempre pendientes de las redes de Iglesia Bautista Miramonte, y en esta ocasión de este esfuerzo de respuestas en la Biblia del Ministerio Avance. La intención acá es poder encontrar la forma de que la Biblia nos dé el fundamento necesario para que nosotros podamos responder a esas inquietudes que a veces surgen, pero que la misma Escritura tiene la respuesta correcta para crear esa convicción. Así que gracias a nuestro maestro de esta ocasión, el hermano Oscar, gracias al director, al hermano Roberto, y seguimos avanzando pendientes del próximo episodio de Respuestas en la Biblia. Los esperamos.